Ok. Bueno, entonces, buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar la última clase con el tema de hipoacusia asociado a síndromes genéticos. Vamos a mencionar los que faltaban. Coordina la doctora Nieves del Rosario Caño Plante y presento yo. Bueno, el siguiente síndrome es el síndrome de Norrier. Este es un raro trastorno genético ligado al cromosoma X que va a afectar a varones, donde los ojos resultan ser el órgano más afectado y que casi siempre va a conducir a una ceguera. Además de los síntomas oculares congénitos, algunos pacientes también sufren una pérdida progresiva de la audición, sobre todo a partir de su segunda década de la vida, mientras que otros pueden presentar problemas mentales. Los pacientes con este síndrome pueden desarrollar cataratas y leucocoria, junto con otras afecciones del desarrollo del ojo, como la contracción del globo ocular y el desgaste del iris. En 1961, la oftalmóloga danesa Mette Warburg informó de 7 casos diferentes de una enfermedad hereditaria degenerativa en una misma familia danesa a lo largo de 7 generaciones. Ella sugirió el nombre de esta enfermedad en honor a un oftalmólogo danés famoso que se llamaba Gordon Norrier, que era un cirujano en el Instituto Danés para los Ciegos durante 35 años y reconocido en gran medida por su trabajo a los ciegos, por eso pues le otorgaron el nombre. Bueno, esta enfermedad se da de manera recesiva ligada al cromosoma X, por lo general desde uno de sus padres, lo que significa que casi todos los afectados van a ser varones. Sin embargo, los hijos de hombres afectados no presentan la mutación, pero todas las hembras sí, sin síntomas clínicos normalmente, pero con la mutación en un 50% de su descendencia. Este trastorno está causado por mutaciones en el gen NDP, que es Norrier Disease Pseudoglioma, cuya localización es XP11.4. Ok, este gen va a codificar una proteína de 133 aminoácidos que tienen homologías en el extremo C-terminal con un grupo de proteínas que incluyen mucinas. La alta proporción de nuevas mutaciones es un hallazgo esperado para un trastorno ligado al cromosoma X con una capacidad reproductiva masculina muy reducida. Se sugirió que la proteína norrina regula la vascularización de la cóclea y de la retina. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones oftalmológicas de los varones afectados suelen ser por lo general bilaterales y simétricas. El iris, la cámara anterior, la córnea pueden ser normales al nacer, pero a menudo se van a observar estas masas como grisáceas amarillentas sobre elevadas o los pseudogliomas detrás del cristalino. Va a haber también disgenesia vascular retiniana, leucocoria, cataratas, nistagmus, sinequias anteriores o posteriores, queratopatía en banda y cámara anterior estrecha con aumento de la presión intraocular, lo que nos puede llevar pues a la producción de un glaucoma y pérdida de la visión. Más adelante vamos a observar tisis bulbi, que es la atrofia del globo ocular, junto con una opacificación de la córnea y órbitas hundidas, por lo que es importante, pues si nos llega uno de estos pacientitos, pues mandarlo al oftalmólogo lo más rápido que podamos, o bien, pues, o muchas veces los oftalmólogos son los que nos van a mandar este tipo de pacientitos. En cuanto a las manifestaciones audiológicas, la mayor parte de varones afectados van a desarrollar una sordera neurosensorial asimétrica progresiva que empiezan en la niñez alrededor de los 12 años. Primero se van a perder las frecuencias altas. También se dice que entre un 20 y un 30% de estos pacientes van a presentar este retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. Algunos también presentan trastornos cognitivos o psicosis y el resto de manifestaciones asociadas son muy variables e incluyen retraso del crecimiento, microftalmia, epilepsia, vasculopatía periférica y disfunción eréctil. El diagnóstico
de la enfermedad de Norrier y otras enfermedades que están relacionadas con este gen NDP se van a diagnosticar sobre la base tanto de hallazgos clínicos como de estudios genéticos moleculares y en cuanto a lo que nosotros nos compete, pues con las pruebas audiométricas necesarias. ¿Alguien tiene alguna duda de este o continuamos? Bueno, No, Dani, vamos bien. gracias, Carlitos. En cuanto al síndrome de Usher, este es el trastorno más frecuente que afecta tanto a la audición como a la audición y que también a veces nos puede afectar el equilibrio. Los principales síntomas de este síndrome van a ser la sordera o pérdida de audición, que está por este lado, y la retinitis pigmentaria. La sordera o pérdida de audición que se presenta en este síndrome es causada por el desarrollo anormal de las células ciliares en el oído interno. La mayoría de los niños con este síndrome ya nacen con una pérdida de audición de moderada a profunda, según el tipo de síndrome que tengan, y con menos frecuencia la pérdida de audición por el síndrome de Usher va a aparecer durante la adolescencia o más adelante. También pueden causar problemas graves del equilibrio, debido a que también puede haber desarrollo anormal de las células vestibulares. En cuanto a la retinitis pigmentaria, inicialmente causa ceguera nocturna y pérdida de la visión periférica o lateral debido a la generación progresiva de las células en la retina. Y a medida que la de retinitis pigmentaria va progresando, el campo visual se va a hacer más estrecho hasta que solo va a quedar la visión central o visión en túnel, como podemos ver aquí, y a veces los quistes en la mácula y las cataratas pueden causar una disminución temprana de esta visión central. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, afecta alrededor de 4 a 17 personas por cada 100.000 y va a representar aproximadamente el 50% de todos los casos hereditarios de sordera con ceguera. Se cree que este síndrome representa el 3 y el 6% de los niños con hipoacusia. En cuanto a su clasificación, vamos a encontrar tres tipos, ¿no? En Estados Unidos, los tipo 1 y los tipo 2 son los más comunes. Entre ellos van a representar hasta el 95% de los casos y se distinguen en cuanto a su función de la gravedad y progresión de la hipoacusia, la presencia o ausencia de arreflexia vestibular, y esta distinción se va a utilizar generalmente para guiar el diagnóstico molecular. Entonces, en la tipo 1, que es la más severa, vamos a encontrar hipoacusia congénita sensorineural severa a profunda, va a haber ausencia de respuesta vestibular, el desarrollo de la retinitis pigmentosa se va a encontrar antes de los 10 años y vamos a ver que dentro de los otros puede haber retraso del desarrollo psicomotor y ataxia posterior. En el tipo 2, que es el más común y que es que representa más de la mitad de los casos, aquí la hipoacusia también puede ser congénita, es estable, de moderada a severa y principalmente para frecuencias graves, pero la diferencia es que aquí la función vestibular va a estar normal y que la retinitis la van a desarrollar de los 10 a los 20 años y podemos encontrar displasia del esmalte dental. Y la tipo 3 o progresiva, la audición va a ser progresiva en la niñez o en la adultez, la función vestibular va a estar variable y también presentan retinitis pigmentosa. En cuanto a la herencia, se transmite por herencia autosómica recesiva y se han identificado alrededor de 16 loci asociados con este síndrome. Las proteínas codificadas por la mayoría de los genes de este síndrome, como varios enlaces interociliares, confieren en la organización de los estereocilos durante su crecimiento y su diferenciación. Algunas proteínas siguen siendo funcionales en las células ciliares adultas en estructuras subcelares importantes, por ejemplo, los filamentos que unen los estereocilos. Los defectos morfológicos causados por las mutaciones de este síndrome pueden afectar el establecimiento de la transducción mecanoeléctrica, proceso que probablemente sea causal de esta pérdida de audición y a veces de la reflexia vestibular.
Por tanto, las proteínas son necesarias para el desarrollo, el mantenimiento y el funcionamiento de las células ciliadas en el oído interno. Algunas proteínas también pueden servir como sinapsis de las células ciliadas a las neuronas posteriores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, como ya lo había mencionado, en el tipo 1, que es la más severa y que la hipoacusia va a ser profunda congénita y vamos a encontrar arreflexia vestibular. En la 2, que es la forma más común y que también pues, se caracteriza por la hipoacusia, pero con una función vestibular normal. Y en la tipo 3, que va a ser progresiva con una función vestibular variable. Ok. La mayoría de estos pacientitos van a tener inteligencia y funciones neurológicas normales, aunque en el tipo 1 se ha descrito ataxia manifestada por retraso del desarrollo psicomotor, comenzando la marcha a los 18 meses, con torpeza motora gruesa, presentando una base de sustentación amplia. La coordinación de brazos y tronco es normal, la causa es incierta y se ha propuesto que su origen puede ser laberíntico. También se han desarrollado alteraciones de imagen que sugieren un origen central como atrofia cerebelosa y alteraciones de cerebro medio. En el tipo 2 no se observan alteraciones en la marcha y en el tipo 1 los pacientes pueden llegar a presentar retraso mental y psicosis principalmente, presentándose como una esquizofrenia, alucinaciones y depresiones cíclicas. Ok. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico está basado en el hallazgo de una hipoacusia neurosensorial bilateral, simétrica y congénita y profunda en el tipo 1 y de moderada a grave con pérdida neurosensorial de alta frecuencia en el tipo 2. Estas hipoacusias asociada a una retinosis pigmentaria y un electroretinograma de patrón plano o disminuido. Las pruebas genéticas son factibles con un análisis de ligamiento preliminar, seguido de un diagnóstico molecular basado en la secuenciación genómica de los genes candidatos. En la audiometría, en el tipo 1 podemos encontrar curvas de tipo descendentes con respuestas solo en frecuencias graves y en el tipo 2 curvas típicamente descendentes con hipoacusia severa en frecuencias graves y moderadas en el rango del habla. Las pruebas vestibulares en la tipo 1, las respuestas van a estar disminuidas en las pruebas calóricas, en las rotatorias y en la posturografía, y en el tipo 2 van a estar normal. Ok. En cuanto al tratamiento, pues no existe una cura para este síndrome. Los tratamientos actuales se van a basar pues en aminorar la pérdida de audición y la degeneración retiniana. En los tres tipos, la sordera va a ocurrir antes que la discapacidad visual. Entonces, por lo que esta aparición secuencial de signos clínicos es importante porque en los primeros años un niño con síndrome de Usher puede ser considerado simplemente como una sordera aislada. La pérdida visual progresiva hace que la adquisición del lenguaje sea esencial para preservar su comunicación, porque el lenguaje de señas puede volverse difícil después de varios años de deterioro visual y por lo que el riesgo de una futura retinitis pigmentaria puede ser una indicación de implante coclear bilateral temprana para presentar la audición y la comunicación oral, por lo que un diagnóstico molecular en la etapa de la sordera nada más aparentemente aislada es importante para orientar el manejo auditivo y organizar la evaluación visual y el seguimiento. La implantación coclear ha demostrado pues, ser una terapéutica exitosa. La mayoría de los pacientes que reciben implantes cocleares a una edad temprana son capaces de desarrollar habilidades de comunicación oral en algún nivel. A pesar de que también se ha avanzado enormemente en prótesis de retina, este enfoque de implantación tiene menos éxito que el del implante coclear en términos de agudeza visual. Ok. Ahora, en cuanto a las mucopolisacaridosis, estas pertenecen a un grupo heterogéneo de enfermedades que se van a caracterizar
por deficiencias enzimáticas caracterizadas por una acumulación lisosomal de sustancias intermedias del metabolismo de los mucopolisacaridosis o glucosaminoglucanos, que son macromoléculas que van a proporcionar soporte estructural a la matriz extracelular y que son parte importante de los procesos de regulación y comunicación celular. Estas enfermedades pertenecen al subgrupo de patologías monogénicas, que en algunos casos pueden darse también por arreglos cromosómicos. La incidencia y prevalencia se desconocen en nuestro país. Sin embargo, en Europa y Australia sí tienen algunos estimados. Por ejemplo, en Europa la ocurrencia es de 1 en 10.000 a 1 en 25.000 nacidos vivos, y el que se presenta más frecuente es el tipo 3 o San Filipo, que ahorita vamos a verlo. Ok, en cuanto a la mucopolisacaridosis tipo 1, vamos a encontrar que hay acumulación de paransulfato y de dermatansulfato, lo cual genera disfunción multiorgánica progresiva. Esta enfermedad se ha clasificado en 3 subtipos: el síndrome de Hurler, que es caracterizado por síntomas severos tempranos y que van a generar el deceso en la primera década de la vida; el síndrome de Hurler-Shey, que presenta menores complicaciones que el anterior, y las personas son más longevas y van a fallecer hasta la segunda o tercera década de la vida; y el síndrome de Shey, que antes era el tipo 5, pero que se describió que el defecto enzimático era el mismo que en el de Hurler, y pues entonces ya lo clasificaron dentro de estos, y se presenta con síntomas atenuados y un buen pronóstico de vida, y estos van a llegar a vivir hasta alrededor de 30 o 40 años. Dentro de las manifestaciones clínicas, como ya les había comentado, pues va a existir una afectación multiorgánica. Las principales características son talla baja, facie tosca, macrocefalia, macroglosia, labios gruesos, cejas pobladas, opacidad corneal, hay glaucoma, hidrocefalia comunicante, compresión medular, síndrome del túnel carpiano, hipoacusia, hepatoesplenomegalia, obstrucción de las vías aéreas con la consecuente apnea o disnea, enfermedades cardíacas, hernias umbilicales e inguinales, rigidez articular y disostosis múltiple. Los casos severos en estos pacientes pues son relativamente, se diagnostican con relativa facilidad por el fenotipo tan llamativo. Sin embargo, hay formas más atenuantes que son fáciles de identificar y que pueden presentarse solo como una enfermedad articular, y que en ocasiones se pueden confundir con enfermedades reumatológicas de la infancia. En cuanto a las manifestaciones audiológicas, generalmente van a cursar con una hipoacusia conductiva progresiva como resultado de otitis media crónica, la nasofaringe deforme y la aumentada susceptibilidad a enfermedades de vías aéreas altas llevan a infecciones de oído medio. Algunos pacientes tienen una hipoacusia neurosensorial. Sus huesos temporales pueden mostrar un desarrollo inadecuado con una neumatización incompleta, y las celdillas del tegmen del epitímpano se encuentran llenas de tejido reticular mesenquimatoso. La membrana mucosa del oído medio es alta y papilomatosa, lo que puede bloquear el nicho de la ventana oval y redonda. Y también se ha visto que se ha visto implicada una disfunción en las células ciliadas. Dentro de las complicaciones que pueden presentar por el aumento pues del depósito de Paran y del dermatansulfato, van a favorecer la aparición paulatina de estas complicaciones, como son la opacidad corneal con pérdida de la visión, enfermedad pulmonar obstructiva, digo, pulmonar restrictiva, rinitis crónica recurrente acompañada de secreción nasal persistente, infecciones frecuentes del oído, hipoacusia ya sea conductiva o neurosensorial, e hipertensión endocraneal. En cuanto a la mucopolisacaridosis tipo 2 o de Hunter, afecta con mayor proporción a los hombres que a mujeres, porque va a presentar un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. La enzima hidronato L-sulfatasa mutada genera alteraciones
en procesos de clivaje de las fracciones sulfatadas del dermatán y del heparansulfato. Esta se va a dividir en dos grandes categorías, la 2A, que es la severa, y la 2B, que es la moderada. En la 2A, las manifestaciones clínicas se van a presentar en los primeros meses y en la 2B estas manifestaciones se presentan hasta los 3 o 4 años. Estas, pues ya las manifestaciones clínicas son muy parecidas a los otros subtipos, solo que en esta en el tipo 2A se presenta trastorno progresivo, cognitivo progresivo, hiperactividad y agresividad, y en el 2B hay desarrollo neuronal normal. Dentro de las complicaciones, los depósitos orofaringeos van a obstruir la cavidad supraglótica, favoreciendo la apnea del sueño, y los traqueobronquiales van a facilitar infecciones en el tracto respiratorio. Pueden presentar otitis media, hipoacusia, mielopatía cervical y compresión medular. Este es el único subtipo de mucopolisacaridosis en el que se han realizado estudios en donde se describe que la función vestibular se encuentra disminuida de forma bilateral. La mortalidad en casos graves suele presentarse en la segunda década de vida, secundaria a fallas cardíacas y respiratorias, mientras que los leves son un poquito más longevos. La tipo 3 o San Filipo, que es la que es más frecuente en Europa. Aquí de esta existen 4 subtipos con sus respectivas enzimas lisosomales, pero los signos no varían mucho y a pesar de que han intentado separar los rasgos fenotípicos de cada subtipo, no ha sido posible debido a la inmensa heterogeneidad alélica y poliformismos. Los más comunes son los subtipos A y B, siendo el C y D subtipos poco frecuentes en la clínica. En este vamos a encontrar que el retraso neurológico y la degeneración del sistema nervioso central van a ser evidentes a partir de los 6 a 10 años de edad, con retardo del lenguaje, hiperactividad, agresividad y trastorno del sueño. En estos pacientitos, sus rasgos dismorfológicos no son tan evidentes como en los anteriores, presentando las facies toscas, pero más de manera sutil, macroglosia, cejas pobladas, labio inferior grueso y evertido, dolicocefalia, surco nasolabial prominente, hirsutismo, hipoacusia, otitis e infecciones de garganta. Otros síntomas menos frecuentes son la hepatomegalia, la macrocefalia o las hernias inguinales. El crecimiento puede ser normal y las anormalidades cardíacas o esqueléticas van a ser raras en este tipo de mucopolisacaridosis. Las complicaciones se van a producir en 3 fases. La primera comienza antes de los 3 años. Esta se caracteriza por hipoacusia, retardo en el lenguaje, falta de control de esfínteres, otitis, faringitis y diarrea. La segunda fase se inicia entre los 3 y los 4 años y se hacen evidentes los trastornos en el sueño con hiperactividad y agresividad. En pocos casos aparecen signos como escoliosis, cifosis, lordosis lumbar y síndrome del túnel carpiano. La tercera fase, esta va a aparecer hacia la primera década de la vida, donde la hiperactividad cesa y aumenta la espasticidad. Hay pérdida del equilibrio, convulsiones, hasta la pérdida importante de movilidad que genera la incapacidad permanente. También van a surgir problemas de deglución y de alimentación, por lo que algunos de estos pacientitos van a requerir de sonda nasogástrica y que pues también es importante en nuestro interrogatorio preguntar acerca de problemas de deglución. En cuanto a la mucopolisacaridosis o morquio, en esta existen 2 subtipos. La A con una frecuencia variable a nivel mundial de 1 en cada 75,000 a 1 en 200,000. Existe afección también del sistema osteoarticular y del tejido de sostén por alteración del metabolismo del creatansulfato y del coidrontinsulfato.
generando daño permanente y progresivo subsecuente en fibroblastos y leucocitos. El gen afectado va a codificar para las enzimas GALS-NS, encargado de hidrolizar el cohidroentin sulfato de la N-acetil de galactosamina 6-sulfato y de las unidades de sulfato de la D-galactosa 6-sulfato. Las manifestaciones clínicas van a aparecer entre el primer al tercer año de vida, con talla baja, tronco corto, el pectus carinatum, psicoesfoliosis, hiperlaxitud, inestabilidad de la columna cervical y vértebras en cuña u ovoides. A nivel craneofacial presentan facie tosca, esta no es muy marcada, hay prognatismo, boca amplia, puente nasal plano, opacidades en la córnea, malformaciones y caries en los dientes. También vamos a encontrar hipoacusia, cuello corto e hipoplasia odontoidea. Se presenta hiperlaxitud articular a nivel de la cadera y en extremidades inferiores va a haber genu valgo y pie plano. En la radiografía muestra metacarpos cortos y anchos, coxa valga, cabezas femorales pequeñas o aplanadas. El desarrollo psicomotor y el cociente intelectual se conservan, sin embargo, las alteraciones vertebrales pueden comprimir la médula, generando debilidad progresiva y parálisis. Ok. En cuanto a esta mucopolisacaridosis, aquí vamos a encontrar que haya una acumulación del dermatansulfato. Hay una prevalencia que puede variar entre 1 y en 43.261 hasta en 1.505.100 nacidos vivos. Debido a la acumulación de dermatansulfato, se presentan dos espectros de la enfermedad, una que es leve y la otra que es severa o rápida. En la leve o lenta, pues va a comenzar tardíamente, siendo las alteraciones musculoesqueléticas leves y las primeras en aparecer clínicamente, falleciendo entre la cuarta o la quinta década de la vida. Y la severa o rápida, esta comienza antes de los 2 años y presentando complicaciones cardíacas que llevan al deceso entre la segunda o tercera décadas de la vida. En la siguiente mucopolisacaridosis o SLAI está caracterizada por la acumulación de ácido glucurónico debido a la deficiencia de la beta-glucocoronidasa, con prevalencia en 1 en 250.000 nacidos vivos. En el fenotipo más severo va a presentar hidropsia fetal y su expectativa de vida es de meses, mientras que su forma leve puede llegar a la quinta década de la vida. En esta polisacaridosis tipo 9 o NATOWIX, aquí va a haber depósito lisosomal de ácido hialurónico. Entre las manifestaciones clínicas que diferencian a este síndrome es que podemos encontrar úvula bífida, y el paladar hendido, puente nasal deprimido, acumulación de masas en tejido blando periarticular, cambios mediofaciales, otitis media y un signo que es casi patognomónico, que son las erosiones acetabulares que vemos en las radiografías. Bueno, en cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, pues vamos a iniciarlo con nuestra historia clínica completa, especificando pues en los antecedentes si existen otros miembros en la familia que tengan estas mismas características clínicas, si hay consanguinidad parental, porque pues como recordamos que en la tipo 2, que está ligada al cromosoma X recesiva. También, por ejemplo, la edad de inicio de las manifestaciones clínicas y un orden cronológico de la evaluación, así como de las complicaciones que tengan nuestros pacientes, van a ser pues, fundamentales para podernos para podernos orientar al diagnóstico. Los signos clínicos son el punto de partida para la orientación diagnóstica y para aproximarnos a qué tipo de mucopolisacaridosis puede presentar el paciente. Entonces, ya teniendo una
sospecha inicial, se debe continuar con estudios de tamizaje y posteriormente confirmatorios. Los estudios de tamizaje van a ser iguales para todo tipo para todos los subtipos de mucopolisacaridosis, ya que lo que se quiere determinar es que si existe o no excreción de glucosaminoglucanos, la cual se excreta en la orina. Una vez que se determine el tipo de glucosaminoglucanos en la orina, se orienta al tipo de ensayo enzimático que se le va a realizar. La determinación enzimática puede ser realizada en plasma, fibroblastos y leucocitos, y se debe de tener la precaución de que si esta se realiza en plasma, siempre debe ser confirmada con la determinación en leucocitos o fibroblastos para poder establecer un diagnóstico definitivo. Ok, en cuanto al tratamiento, va a estar está dirigido a disminuir pues la progresión de la enfermedad y de mejorar la calidad de vida. Hasta hace algunos años el tratamiento únicamente era paliativo para todos los subtipos, hasta que se iniciaron dos tipos de tratamientos, que es el trasplante de células de madre hematopoyéticas y la terapia de reemplazo enzimático. En un estudio con experimentación animal, demostró una mejoría en el umbral de audición corroborado mediante potenciales auditivos de tallo cerebral en ratones después de 5 y 10 semanas de tratamiento enzimático, así como una mejoría en lo que respecta a ocupación de oído medio en estudios tomográficos. Okay. En cuanto al síndrome de Waardenburg, antes de seguir, aquí es importante que hagan ustedes un cuadro en el cual vas a poner de un lado los tipos de mucopolisacaridosis, la enzima, el tipo de herencia, el tipo de pérdida auditiva que tienen, porque por lo general son niños que en ocasiones pueden nacer normal, o sea, de características normales, y conforme van creciendo, su carita se le van haciendo tosca, ¿sí? Entonces, cuando nacen el niño, pues puedes ir viendo sus fotos, cómo se van desarrollando y cómo al inicio pues están aparentemente bien y posteriormente su cara se va haciendo más tosca, además de que no crecen, ¿sí? Son chaparritos, pueden tener sorderas al inicio conductiva por los problemas de la otitis y todo, pero al menos yo de los síndromes de que yo he tenido más es el Hurley y el Hunter, más que el San Filipo, la verdad. O sea, yo San Filipo en mi vida he visto ningún pacientito, pero del Hunter y Hurley sí he tenido. Entonces sí es importante ver las características de cada una y qué enzima es la que está afectada, pues para saber, como tú dijiste, hay algunas ligadas al cromosoma X, pero también hay recesivas, ¿no? Entonces sí es importante tener ese cuadro para que ustedes vean cuál es la enzima que está afectada y y qué se va a hacer, ¿no? Entonces, tenemos niñitos que a veces comienzan más tarde con su sordera, pero es secundaria a los cuadros repetitivos de otitis, y los niños que llegan a fallecer tempranamente, pues por los problemas cardíacos, ¿sí? Entonces, sí tenemos niñitos, pues, parecieran enanitos, o sea, con acondroplasia, porque son chiquititos, y la carita son muy tosca, o sea, se le ve así, tienen hasta la naricita ancha y todo, ¿no? Entonces sí es importante que sepan hacer la diferencia entre cada uno de los tipos de mucopolisacaridosis, la enzima y la herencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No sé si ustedes han tenido pacientitos o hayan visto en lo que llevan de la residencia con estos tipos de síndrome. De mucopolisacaridosis, no, más bien el de Waardenburg. El de Waardenburg es entre comillas, porque ahorita también ya no han habido tantos pacientitos. No, bueno, a Carlitos no le ha tocado, pero sí hay Norris, tiene la doctora Arias. Ajá. Tiene un paciente con Norris y se presentó en uno de los casos clínicos. Hunter, digo, yo he tenido varios pacientitos con Hunter, tengo una familia, que es la mamá y los dos hijos, y o sea, y ellos pues se diagnosticaron y se le hicieron y tenían Hunter.
¿sí? Entonces, lo llevaban en silla de ruedas porque te digo que, pues, eso, así están los pobrecitos todos, Ay, su sí, sí, con carita sus toda chata y manifestaciones todo. Entonces, a epilépticas. veces nacen bien, o sea, la verdad, nacen bien, y conforme van pasando pues, los meses, se van haciendo más toscos. Ajá, sí, Gaby dice pues, García que tiene uno. Ay, sí, vio uno. coméntanos tu experiencia, Gaby. Ajá. Sí, entonces sí, aquí la importancia es de que ustedes vean, o sea, cuál es el tipo de herencia, cuál es el lo que está afectado en cada uno de ellos y qué se puede hacer con estos pacientes. O sea, aparte de, a lo mejor de, pues, no es tanto, si está sordo, pues a lo mejor lo vas a adaptar o lo vas a mandar a terapia, pero también tienes que ver su capacidad intelectual, cuáles sí Ajá, afecta a la capacidad intelectual y cuáles no, porque no todos te afectan, ¿no? Y como ajá. dijiste, hay algunos que mueren tempranamente, sobre Y todo otros aquellos no. que tienen problema cardíaco. Ajá, Uh -huh. sí. No sé, entonces, si alguien tiene alguna duda. No, Bueno, gracias, doctora. Ahorita ¿no? vamos. Sí. Bueno, entonces me van a dejar de tarea ese cuadrito, ¿sale? Sí, doctora. Sí, Muy bien. doctora. Dijo que le pusiéramos el tipo de mucopolisacaridosis, el gen, la Ajá. herencia, el tipo de pérdida auditiva y como el manejo que se le da. No tanto manejo, aquí sería qué es lo que está afectado, ¿sí? O sea, si te acuerdas que ella le dio lo del sulfatán, ¿sí? Sí, sí, Ajá, la enzima. Ajá, la enzima, o sea, esa es la importancia. O sea, ¿cuál? Hay uno que se divide, el tipo 1, tipo 2, y cada uno de ellos tiene sus divisiones. Y cada uno de ellos Ah, tiene alteraciones ok. y diferentes tipos de gen, ¿sí? De tipo de herencia. ujú. Espera. Bueno, Ok, entonces nos quedamos con eso de tarea. sí. Ok, ahora vamos a pasar al síndrome de Waardenburg. En este síndrome, es una enfermedad genética que está clasificada dentro de las neurocristopatía. Es un trastorno genético heterogéneo y las manifestaciones clínicas características van a incluir la hipoacusia neurosensorial, la heterocromía del iris y las anomalías pigmentarias del cabello y la piel. Es el tipo más común de pérdida auditiva sindrómica autosómica dominante con penetrancia reducida, expresividad variable y con heterogeneidad genética. Es originado por mutaciones en múltiples genes, como son el PAX3, el MIT-F, el SAN-AI2 y el SOX10. Estas alteraciones genéticas ocasionan anomalías en el desarrollo de los tejidos derivados de las células de la cresta neural, por eso son neurocristopatías, y producen hallazgos fenotípicos característicos. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, se estima que la prevalencia es de 1 en 42,000 y representa aproximadamente del 2 al 5% de la población con pérdida auditiva congénita. Las estimaciones sugieren que el síndrome se encuentra en aproximadamente del 2 al 5% de todas las personas con una hipoacusia hereditaria y en 0,9 a 2,8% de la población con hipoacusia. Va a afectar por igual a ambos sexos. Ahí creo que están preguntando, no sé si estén. No, no, no. En cuanto a la etiopatogenia, está originada por alteraciones en genes cuyos derivados proteicos van a intervenir de forma variable en la diferenciación de los tejidos derivados de las células de la cresta neural, como son los melanocitos, las células mesodérmicas que generan la eminencia frontonasal, las células neurosensoriales del oído interno, entre otras. Esto explica la pleiotropía y la expresividad variable del síndrome de Waardenburg.
lo cual se evidencia en que las características fenotípicas de los casos presentan diferentes grados de afectación, tanto en los trastornos pigmentarios como en las alteraciones faciales y la hipoacusia neurosensorial. Mutaciones en varios genes en locus en diferentes cromosomas se han establecido como causantes de los cuadros de tipos del síndrome de Waardenburg, que además se diferencian en sus características fenotípicas y patrones de herencia. Entonces, el gen PAX está principalmente involucrado en el desarrollo de las células de la cresta neural en el oído interno. También las células que expresan el gen PAX3 van a contribuir ampliamente a múltiples estructuras del oído interno y algunas de las cuales se consideran derivadas del epitelio óptico. Otro gen que también va a estar afectado es el MIT-F, que es el segundo gen más común. La hipoacusia sensorineural se encuentra aproximadamente en el 90% de los pacientes con esta mutación, siendo más prevalente y más grave que en el PAX3. Ok, ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las vamos a clasificar en 4 tipos dependiendo de las características clínicas que presenten. En cuanto a la tipo 1, van a presentar la distopia cantorum, la hipoacusia neurosensorial en el 60-75%, la poliosis, que es el mechón blanco, hipertelorismo, telecanto, base ancha de la nariz, sinofris en el 50% y heterocromia del iris en un 20%. El tipo 2 es más frecuente, la hipoacusia neurosensorial en el 78 al 91%. Se encuentra sinofris en un 42%, base ancha de la nariz y heterocromia del iris. Y en a diferencia del tipo 1, se va a diferenciar de que no va a haber distopia cantorum. En la tipo 3 vamos a encontrar malformaciones musculares y esqueléticas de las extremidades superiores, compromiso neurológico, poliosis, heterocromia del iris o isocromía, hipopigmentación de la piel, hipoacusia y mutismo. Y en la tipo 4 se caracteriza porque aquí se va a asociar a la enfermedad de Hirschsprung. Va a haber asimetría facial en un 3%, malformaciones óseas, ambliopía, mielomeningocele, estrabismo, glaucoma, catarata congénita y retraso motor. En este cuadrito podemos ver como el hallazgo clínico distintivo de cada uno de los tipos, así que en el tipo 1 va a haber distopia cantorum, a diferencia de que en el tipo 2 no hay. En el tipo 3 el hallazgo clínico importante van a ser las alteraciones musculoesqueléticas y en el tipo 4 la enfermedad de Hirschsprung. Los genes que están alterados en cada uno de los tipos, el locus y el tipo de o autosómica recesiva, que en los 2 primeros va a ser principalmente dominante y en el 3 y 4 puede ser autosómica recesiva. Ok, en cuanto al diagnóstico, nos lo vamos a hacer en cuanto a los criterios del Waardenburg Consortium. En tiene que cumplir 2 criterios clínicos mayores o uno menor y al menos 2 menores. Los criterios mayores son la hipoacusia neurosensorial congénita, alteraciones en la pigmentación del iris, hipopigmentación del pelo y distopia cantorum. Y los criterios menores va a ser leucoderma congénita, la raíz nasal ancha o prominente, hipoplasia de las alas nasales y encanecimiento prematuro. Para poder hacer el diagnóstico de la distopia cantorum, se expone mediante el desarrollo del índice de Waardenburg, que fue propuesto por Arias y Mota y se obtiene mediante la medida de la distancia cantal interna, que es el A, la distancia interpupilar, que es el B, y la distancia cantal externa. Los pacientes que tengan un índice de Waardenburg mayor o igual a 1.95 los vamos a clasificar como síndrome de Waardenburg tipo 1 y los que tengan debajo de se va a clasificar en el tipo 2. Claro, teniendo las otras características. Ok, de acuerdo al tratamiento, se recomienda el uso de auxiliares auditivos para contrarrestar la pérdida auditiva, así como una terapia efectiva para mejorar el lenguaje, la comunicación y las habilidades cognitivas. El implante coclear se considera
una solución eficaz cuando la hipoacusia no obtiene suficiente beneficio mediante las prótesis auditivas. ¿Aquí alguna duda? Se supone que puedes tener cualquier grado de sordera, o sea, no son simétricas, pueden ser asimétricas, la pérdida auditiva, y pues todas son neurosensoriales, puede ser descendente, plano o profundo, pero también puedes tener un solo oído afectado, o sea, no necesariamente los dos, o sea, puedes tener por cualquier grado de sordera. Unilateral. Ajá. La otra cosa es que cuando te dicen que es, o sea, son 4 parámetros que tienen como criterios mayores, pero la expresividad variable quiere decir que puede presentar cualquiera de las 4 o las 4. Y también entra en juego la penetrancia, que tanto, ¿no? Uh-huh. La patología te va a afectar. Entonces, en un niño podemos tener la heterocromía de iris o los ojos azul zafiro, que se ven hermosos en una piel morena, ¿no? Y conforme, y no tener sordera, ¿no? En otro podemos tener el mechón, la heterocromía de iris, las pecas, o sea, todo el cuadro, y ser tan florido. Y eso nos estaría hablando de la penetrancia de esta patología. Entonces, la diferencia entre, aunque la 1 y la 2 te dan sordera, pues nada más la diferencia es la distopia cantorus, ¿sí? Lo que le pusiste de los cantos, de cómo lo haces para sacarlo, si es menor de 1.92, las medidas, pues quiere decir que no lo tiene, ¿no? Y cuando es mayor de esta, entonces tiene una distopia cantorus, y entonces no estaríamos hablando del Waardenburg tipo 1. ¿Sí? Y ya las otras dos son un poquito más difíciles, están asociadas a musculoesquelética o a la enfermedad también de Hirschsprung, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las más principales es la tipo 1 y tipo 2. Y siempre tenemos que buscar en el iris, porque a veces no nos damos cuenta, o tú lo ves normal, sí, un poquito pecosa y a veces con algunas canas siendo unos niños, y de repente alzas bien el párpado y todo, y a veces tienen de color, son cafés y azulito, o al contrario, tienen la pupila azul y tienen algún pedacito de café, o un ojo de un color y otro de otro. Sí. Ok. Ahora, el síndrome de Cornelia de Lange, que es un trastorno del desarrollo hereditario con transmisión dominante. Este se caracteriza por un fenotipo facial distintivo, anomalías en extremidades superiores y retraso del crecimiento y psicomotor. Fue descrito por primera vez en el año de 1933 por la doctora Cornelia de Lange, ahí su nombre, en 2 niñas. Y clínicamente se van a distinguir 3 fenotipos, de que va de leve, moderado a grave. Se describe el primer gen asociado al síndrome de Cornelia de Lange, denominado NIP-BL, y posteriormente se identificaron 2 genes más, el SMC1A y el SMC3. Todos estos tienen en común el codificar proteínas implicadas en el complejo de las coecinas y que forman parte de las enfermedades denominadas coecinopatías, que por el momento nada más se incluye el síndrome de Cornelia de Lange y al síndrome de Roberts. En la incidencia y prevalencia, la prevalencia es variable según los estudios publicados, oscilando 1 en 62,000 a 1 en 45,000 nacidos. Aunque la mayoría de estos casos son esporádicos, existen casos familiares con un patrón de herencia dominante, incluyendo casos con mosaicismos germinales. Las manifestaciones clínicas, pues como ya les había dicho, que presentan un fenotipo característico en el que destaca unas facies peculiares, alteraciones en las extremidades y retraso del desarrollo pre y postnatal con retraso psicomotor o mental. Además, van a presentar malformaciones congénitas que afectan a distintos órganos o sistemas. Los rasgos craniofaciales en este síndrome
Incluyen microcefalia, sinofridia con cejas arqueadas, pestañas largas y finas, nariz pequeña con puente nasal deprimido y ancho, narinas antivertidas y un filtro alargado y prominente. Además, presentan un labio superior fino con comisuras orientadas hacia abajo, el paladar elevado, diastema dentaria y micrognatia. Los pabellones auriculares pueden presentarse de implantación baja y rotados hacia atrás. Es por eso que el seguimiento de los individuos con sospecha del síndrome de Cornelia de Lange es importante, ya que pues algunos de estos hallazgos clínicos pueden pasar inicialmente desapercibidos. Otros de los hallazgos más habituales es el retraso psicomotor o mental. El rango de este es muy amplio y pueden ir desde un cociente intelectual normal o borderline o con problemas de aprendizaje hasta una deficiencia mental profunda. Todas las áreas del desarrollo intelectual van a estar afectadas, pero la del lenguaje va a ser la más importante. La memoria visoespacial suele estar respetada. Los problemas de comportamiento son frecuentes, destacando la hiperactividad y déficit de atención, agresividad, episodios de autolesiones, timidez extrema, comportamiento obsesivo compulsivo y depresión, por lo que necesitan un seguimiento continuo. Ok, la mayoría de estos pacientes van a cursar con alteraciones audiológicas debido a hipoacusia neurosensorial o conductiva, esta secundaria a la persistencia de otitis con efusión o ambas. La combinación de todas las características clínicas y síntomas van a clasificarlas, como ya les había dicho, en 3 fenotipos de leve a severa. En la clase 1 o leve no va a haber reducción en las extremidades, va a haber un retraso motor menos de 2 años y presentan capacidad del habla y comunicación y van a estar presentilados en una presentil mayor a 75. En la clase 2 va a haber alteraciones parciales, oligodactilia, más de 2 dedos en cada mano, va a haber retraso motor mayor a los 2 años y el habla y la comunicación va a estar limitada. En cuanto al crecimiento, van a estar presentilados entre 25 y 75. Y en la clase 3 o grave, las alteraciones graves en menos de 2 dedos en manos, el retraso motor profundo, va a haber pérdida significativa de la comunicación y van a estar en un percentil menor de 25. En cuanto al diagnóstico, pues evaluar la audición con emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos desde el momento que el paciente se le diagnostique. Vamos a comprobar la audición cada 6 meses para detectar una posible hipoacusia de conducción secundaria a las otitis medias. Y el tratamiento pues va a ser tratar con antibióticos las otitis medias, colocar si son auxiliares, si son necesarios auxiliares auditivos y considerar pues la colocación de tubos de ventilación, bueno, eso ya los otorrinos, en pacientes con otitis de repetición. ¿Alguna duda aquí en este? ¿O algo que quiera agregar, doctor? Más que nada, sí tienen problemas auditivos, pero no tanto. Lo que tienen tienen más de 50 características diferentes de un niño que puedes encontrar en esto. Tienen insurtismo también, son niños bien peludos. Sí. Y su sinofris, que es bien importante en Cornelia, es lo característico. Y las pestañas que tienen hermosas, largas, bien bonitas, son niños que yo le digo que están bonitos, pero chiquitos, ¿no? La otra cosa es que prácticamente te la llevan por problema de lenguaje, no Sí, tanto por problemas característico. auditivos. Ajá, entonces, y como dices tú, pues va a depender de la gravedad del tipo, ¿no? El leve puede pasar como cualquier niño normal, pero ya el medio y el severo, pues, sobre todo el severo, pues, más que nada es su capacidad intelectual, no tanto por la sordera, sino porque tienen debilidad mental, ¿no? Retraso mental. Y esos, pues, pueden tener problemas de lenguaje y no porque no oigan, sino por su misma discapacidad intelectual. Sí, claro. Entonces, con nosotros, al menos yo nada más tengo una pacientita que ahorita debe tener ya como 9 años, la empecé a ver desde los 2 años. Ella inició en lenguaje
y Ajá. la mandaron conmigo por otitis. Y yo Pero le he ¿ella sí tiene seguido. hipoacusia o solo como por No, seguimiento? no tiene hipoacusia. Mm, Ella la mandaron conmigo porque como no hablaba y tenía 2 añitos, pensaban que tenía sordera. Se le hizo toda su batería de estudios y siempre ha salido normal. Sin embargo, pues ha continuado conmigo y la miraba Lupita Leiva para los problemas de ujú, lenguaje, ha llevado terapia y ahí va la chiquilla, ¿no? Es muy tímida, pero su capacidad intelectual está limítrofe. mm, Entonces, ahí va poco a poco y tú la ves, yo la mandé a genética, pero ellos me dijeron que no era, o sea, se supone que no era Cornelia, sin embargo la han seguido. Entonces, porque mm. también la mamá está igual y también la hermanita está igual, o sea, Pero entonces muy como, leve, o sea, dentro de las leves. entonces la doctora de genética dijo que, bueno, que la probable, ¿no? Así como probable, que para mí sí era Cornelia, pero bueno, entonces se quedó como probable Cornelia y hasta la fecha se ha seguido a esa chiquilla, ahorita ya tiene como 8 años, pero sí ha ido avanzando, te digo, ha sido lento, pero sí ha avanzado y auditivamente está bien, o sea, tiene audición normal, sin embargo, el lenguaje que es oracional, su comprensión es muy buena. Ya. Uh-huh. Ok, y ya nada más nos falta el síndrome de Marshall. Este es una enfermedad multisistémica caracterizada por la presencia de anomalías oculares, pérdida de audición neurosensorial, anomalías craniofaciales y por displasia ectodérmica anhidrótica. Este síndrome se hereda de forma autosómica dominante. El genotipo del síndrome de Marshall se sitúa en la región del cromosoma 1p21 y es causada por la mutación en el gen COL11A1 que codifica para el polipéptido alfa-1 del colágeno 11. Dentro de las manifestaciones clínicas, los individuos afectados presentan estatura baja, braquicefalia y dismorfia facial, hipertelorismo, pliegues epicánticos, puente nasal plano, narinas antevertidas, cara plana, micrognatia, filtrum alargado, labios engrosados y a veces fisura palatina con o sin secuencia de Robin. Los incisivos superiores son prominentes y las anomalías sensorineurales incluyen la pérdida auditiva, miopía, cataratas y otras anomalías oculares menos comunes, tales como degeneraciones vitorretinianas, desprendimiento de retina, glaucoma y luxación de lentes. El diagnóstico prenatal es posible mediante el rastreo de mutaciones en el gen COL11A1. La verdad, en este síndrome, doctora, casi no encontré muchas así como de manifestaciones audiológicas. No, Solamente como bueno, las alteraciones a veces son más también por malformación de oído. una malformación de Ajá. Entonces puedes tener sordera, pero no es algo así que digamos, así como Cornelia, que ah, a fuerza tienen sordera, no, no siempre. Pero sí son niños que tienes que hacer, porque son de las igual de como la mucopolisacaridosis, o sea, pero estos son a nivel de, ¿qué dijiste? Ay, de la col o de la del del colágeno, colágeno. del Del colágeno, de colágeno, las ajá. enfermedades del colágeno. Ya ves que hay un montón, entonces entra Sí. dentro de esas patologías de las enfermedades del colágeno. Entonces, sí, muchas veces nos llegan así los niñitos así todos raros y luego dice, ¿qué será? ¿Qué será? ¿No? Entonces, sí es Sí, porque importante. también como un marfan también se podría. Exacto, pero los marfan son más chamaquitos largos, ¿no? Así, Ujú. largotes. Sobre todo en las extremidades tienen sus así largas, extremidades largas. Lo que llama mucho la atención es la microretornatia, ¿no? Que como si trajeran los dientitos salidos, porque la mandíbula de abajo está hacia metida, pero Pequeño. porque es tan pequeñita. Ujú. Entonces, las caritas están así eh, por la misma dimorfia, ¿no? Que tienen. Sí, Ujú. y pues ya sería lo último. O sea que, bueno, entonces mañana no tendrían clase porque te lo echaste en una, ¿no? Sí, y pensé que no alcanzaba, pero al final sí. Es que hablas muy rápido. Sí, voy Pues a no ver. sé, como ustedes vean, revíselo, vean y
el miércoles que viene, antes de empezar, vemos las dudas de estos. Yo tengo algo también de las mucopolisacaridosis, déjenme lo saco y se las paso Sí, para que lo doctora. tengan. ¿Sí? Aparte del Ok. cuadrito, yo tengo algunas otras características que tiene y entonces se las paso para que lo tengan ustedes también. Va, sí, doctora. Órale. Entonces, de las mucopolisacaridosis era herencia, tipo de pérdida auditiva y sus clasificaciones, ¿no? O sea, eh, pues sí, la alteración a nivel, como puso Carlitos, ¿qué enzima está afectada? ¿Qué tipo de herencia es? La pérdida, si quiere, la pérdida auditiva, edad de aparición, que muchas veces ahí te dicen, hay diferencia entre una y otra, y el tipo de mucopolisacaridosis. Ok. Sí, Chale. doctora. ¿Qué decías, Carlitos? Ya No, se durmió Carlitos, estaba ¿no? bien. No, doctora, sí. Le iba a preguntar si con la información que usted nos dé agregamos, bueno, estos datos que nos pase al cuadro. Valdría la pena si quieren mañana se las paso, yo lo debo de tener allá en el hospital. Ok, Me buscas y te paso y ya nada más ustedes le agregan lo que tengan, ¿sale? ok, doctora, sí, Para que esté mañana la más busco. completo, sobre todo porque luego en exámenes que todavía van a llevar genética, no sé ahorita cuándo, pero se supone que ya iniciaban ustedes genética. Entonces se va a ver más a fondo, porque ahorita es como, para mí es una embarradita, para que ustedes lo tomen en cuenta y para que sepan las características de cada niño. Y pero ahora sí les van a dar a ustedes genética, a la doctora Arenas, y entonces como que ya se van a meter más a fondo a estas alteraciones. Sí, porque ahorita fue como para que si me preguntan yo sepa, ¿no? ¿Qué síndromes están asociados al área de comunicación y sobre todo a sordera? Y pues si me llega uno, lo sepa identificar. Sí, doctora, está bien. Perfecto, Bueno, doctora. entonces, mañana te lo paso, Carlitos. Sí, doctora, mañana voy con usted. Órale, que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta mañana. doctora. Bye. Gracias. Carlitos. Sí, doctora.